Dificultades en la oración. Las distracciones en la oración, la aridez. Conferencia del Padre Pablo Cervantes, abril de 1945. Para que los puntos que voy a exponer puedan ser seguidos con facilidad, recordaré brevemente lo que llevamos dicho. Hemos dicho que la meditación es la aplicación de las facultades interiores a una verdad religiosa con un fin, mejorar nuestra conducta. Por esto, con una sentencia del Evangelio que hayamos escogido, aplicamos la memoria recordando la verdad, el entendimiento tratando de valorarla y de aplicarla a nosotros mismos, la voluntad tomando resoluciones sobre esas verdades que vengan a mejorar nuestra conducta. Esta es la estructura y la naturaleza de la oración mental, como la entendemos y el fin por el cual la practicamos. Ya exponía yo cómo las consolaciones habían de dar lugar a los afectos, cómo han de venir las resoluciones, y ahora nos queda algo que está fuera de la oración, pero que pertenece a ella directamente. No es completo el saber mientras se sepa el asunto desde un punto de vista parcial. Para completar el saber hay que conocer la parte positiva y la parte negativa, el pro y el contra. Si ustedes abren la Suma Teológica de Santo Tomás, encontramos algo que al principio desconcierta. ¿Es virtud la caridad? Por ejemplo, en esa cuestión comienza acumulando razones para decir que la caridad no es virtud. Entonces pone la razón verdadera en unos cuantos renglones y luego la exploración de la doctrina, y por fin resuelve los raciocinios primeros, que eran dificultades, y ahí se estudia el pro y el contra del asunto, y así se conoce perfectamente el asunto. Pues bien, yo quiero darles a conocer ahora las dificultades de la oración. No quiero ocultárselas. Prevenirlas es ayudarlas a vencerlas, ayudarlas también a no desalentarse ni creer que la meditación es imposible. Dos son las principales dificultades de la meditación: las distracciones y la aridez. Primera dificultad de la oración: las distracciones. ¿Qué son las distracciones? Psicológicamente, la distracción es la desviación de la atención. Estoy pensando en si hoy he de rezar el rosario o no, y luego se me ocurre pensar que está lloviendo, que si está nevando, qué sé yo. No detengo mi atención. Ahí tenemos la distracción. ¿Por dónde entran las distracciones? Las distracciones entran generalmente por las aprensiones sensibles, ya exteriores, ya interiores. Estoy meditando recogido. Pero oigo allá a lo lejos una música. No hubo pensamiento de mi parte en oírla. Estoy meditando y me imagino cómo será el día del juicio, y yo estaba meditando sobre la Eucaristía, y eso me ha llevado a pensar en otra cosa, me distraje. Es una desviación de la atención, la cual no puede dejar de ser. Casi siempre estas desviaciones proceden de las impresiones sensibles interiores, la fantasía, la imaginación. La memoria nos puede llevar a pensar, a tener la atención en otra cosa, y nos distraemos. Esto es la distracción. En esto consiste la distracción: desviar la atención de aquello en lo que yo estaba pensando. En segundo lugar, la distracción puede ser voluntaria o involuntaria. Puede ser voluntaria en el momento de aparecer e involuntaria después. Estaba yo haciendo meditación. ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Qué clase tengo que dar? ¿Qué cosa tengo que comprar? ¿Qué materias tengo que estudiar? Yo mismo promuevo el pensamiento y yo mismo doy cabida a la distracción. Otras veces puede venir independientemente de mi voluntad. No quiero la distracción. Por lo tanto, la distracción viene involuntariamente y yo no tengo culpabilidad ninguna. He aquí que la distracción me impide la meditación. Mientras estoy meditando sobre la Eucaristía, me viene el pensamiento de los aparadores de la calle Morelos. Muchas personas o algunas personas atribuyen al diablo sus distracciones. No, el diablo siempre es un pobre diablo. No tiene por qué venir a procurarnos distracciones. Para distraernos bastamos con la movilidad de los sentidos interiores y exteriores. Otra noción para después venir a ciertos principios que después nos servirán en la materia.
Las distracciones pueden ser involuntaria, rápida, que dure poquísimo tiempo, o por el contrario puede ser más o menos duradera. Puede haber voluntad, puede haber atención o puede no haberla. La persona ha estado haciendo su meditación. Al comenzarla se le vino a la mente las providencias que tiene que tomar al día siguiente. Terminó ya su media hora y hasta entonces va a darse cuenta de que estaba distraída. Ven, aquí tienen en pocas palabras expuestas todas las distracciones que pueden ocurrir. Ya nuestra experiencia nos lo dice. Las distracciones son inevitables. Nosotros no podemos mantener indefinidamente la atención fija sin las distracciones, aún tratándose de personas cultas, de personas adultas, aún de las personas acostumbradas a la gimnasia espiritual e intelectual, como hombres de estudio, profesores enfrascados en largas investigaciones, científicos, etc. Aún en ellos las distracciones son inevitables. Cuando más vendrán a atacarnos será cuando vengamos a la oración. Consecuencia de esto, no hemos de afligirnos por las distracciones de nuestra oración. ¿Qué hemos de hacer? Considerarlas como son, distracciones involuntarias, porque supongo que no las queremos, que no las buscamos, que no nos vamos a poner en la ocasión. Porque si alguna persona se pone a hacer meditación en domingo en la Plaza Zaragoza a la hora de la serenata, pues ella ciertamente que no va a poder hacerla a esas horas en ese lugar. Pero desde el momento que yo me pongo a hacer meditación, no quiero la distracción. Por lo tanto, la distracción viene involuntariamente y yo no tengo culpabilidad ninguna. He aquí que la distracción me impide la meditación. ¿Qué hacer? Tan pronto como me doy cuenta que estoy distraído, me vuelvo a recoger con paz, con tranquilidad, sin congojas, porque muchas veces, reitero, la distracción entra muy sutilmente, va a dar directamente a lo que se llama subconsciente, penetra rayando y uno no se da cuenta. Mientras no sea voluntaria, advertida, la distracción no echa a perder nuestra oración ni envuelve culpabilidad ninguna. Si estando en la meditación nos distrajéramos voluntariamente, entonces sí habría pecado venial, porque sería una desatención. Estar hablando con Dios y no querer poner en Él toda la atención voluntariamente. Pero para hacer nuestra meditación, ¿qué hemos de hacer? Cuantas veces venga la distracción, otras tantas volver a lo que estamos considerando. Hagamos aquí lo que hacemos en otras ocupaciones. Está alguna lavando, está en un quehacer, cosiendo, pongamos, la interrumpen, la llaman, momentáneamente deja su trabajo. Estaba escribiendo, leyendo, cocinando y luego, que ya ha pasado aquello por lo cual ha interrumpido, vuelve a su trabajo. Lo mismo acá, con calma, con tranquilidad, sin angustia, sin inquietudes. Sigo meditando, sigo en mis consideraciones en que estaba en aquel momento, en la meditación en que me encontraba. Esta es la manera de combatir las distracciones, serena y suavemente, sin congojas, sin inquietudes. Para prevenir la distracción se aconseja lo que ya saben, que cuando el asunto lo permita, usemos de la imaginación. Presentemos un cuadro que represente, si es posible, aquello que estamos considerando. En este sentido, tiene tantas ventajas la consideración de la vida de Cristo nuestro Señor. Si nos queremos representar un cuadro del niño Jesús en Nazaret, por ejemplo, ahí lo podemos ver ir y venir por la pequeña casita de Nazaret con un palo, trabajando, etc. Esto favorece nuestro recogimiento. Meditamos sobre la muerte de Cristo nuestro Señor, nos representamos el Calvario, Cristo moribundo, o rodeado de aquella gente que iba a burlarse de él, oímos las injurias, los arrebatos que descargaban sobre él, y así nos es más fácil considerar el asunto que estamos pensando. A veces se trata de cosas que no son fácilmente representables. Bueno, pues las inventamos con el fin de hacerlas accesibles, y si no, pues dejarlas. No es necesario tampoco. Si estamos meditando sobre algo que de suyo es inimaginable, no hay por qué tener en la mente ninguna representación.
Estando meditando, por ejemplo, en los ángeles, pero ustedes se imaginan a los ángeles, unos jóvenes con vestiduras muy amplias y con unas cabelleras muy rizadas y quién sabe cuántas cosas. Pues también les puede servir a ustedes que les ocupa tanto la imaginación de los trapos y los pelos, pero nosotros no necesitamos imaginarnos esos ángeles. Yo simplemente pienso, el ángel tiene más inteligencia que yo. El ángel entiende con una palabra, etc. Ya ustedes verán cómo cada uno se representa las cosas. No hay que esforzarse mucho. Cada una siga conforme a su propia costumbre. Lo que importa es que la distracción no sea voluntaria. Segunda dificultad de la oración, la aridez. Vamos a la siguiente o segunda dificultad porque el tiempo va pasando. Es la aridez. Para que se comprenda mejor la aridez, veamos lo opuesto a la aridez. Para eso usamos la palabra que tiene perfecta relación de oposición, consolación y desolación. Desolación se llama así al estado de espíritu que llamamos aridez. ¿En qué consiste esto? Se dice que hay consolación en un alma cuando afluyen a la mente actos de virtud. Les ruego entender bien esta descripción. La consolación es la afluencia que produce súbitamente actos de virtud. A veces, porque es necesaria esta afluencia de actos de virtud, viene hasta la parte sensible y causan contento, agrado en el alma. Por ejemplo, voy a concentrarme en Jerusalén, el pueblo, el entusiasmo de los muchachos, el ruido de los apóstoles, de la muchedumbre. Ya me siento cambiado, contento. También yo quisiera cantar y gritar, Hosana en el cielo. Y aunque no lo haga, interiormente estoy sintiendo el contento, el gusto de la victoria de Cristo. Pienso, qué bueno que un día por lo menos aquellos escribas y fariseos que siempre sobresalían quedaron opacados. Qué bueno, qué contento, estoy gozando con Cristo. Puede ser un acto de la virtud de la fe, un acto de la virtud de la caridad. Me acuerdo haber leído sobre el padre Peniek, fundador de los Padres Adoradores del Santísimo Sacramento, que recién ordenado él besaba sus propios dedos con un gran fervor, con un gran contento. Estos dedos han tocado ya a Cristo y en esto se pasaba mucho tiempo. Eran actos de fe, eran actos de agradecimiento, actos de júbilo que quedaban en su alma. Y San Francisco de Asís se halla un día meditando en el convento y se le viene a la mente esta famosa frase: mi Dios y mi todo. ¿Y qué tanto sería su contento que salió como tonto, como loco por los corredores del convento? Se fue hasta el bosque repitiendo, mi Dios y mi todo, muy contento. Esto es la consolación. He ahí una consolación, pero como todas, diferente. Otro día estaba muy triste, apareció un ángel y le toca el violín y le dice, San Francisco, déjame, no, salte. La consolación es el contento, el júbilo de una virtud. La consolación es la afluencia de actos de virtud. Hay días en que está la mente, el corazón y la voluntad más secos que la bolsa de un regiomontano, que no se ocurre un pensamiento, que no viene ningún afecto, que no se toma ninguna resolución. Estoy hecho un tronco, un tonto, o como dice David Jiménez, estoy hecho un asno delante de Dios. Esa es la aridez, esa es la falta de ese gusto, de ese contento que sentimos en la oración. Cuando esta aridez es de un día, de un rato, fácilmente se tolera. Pero cuando dura semanas y meses y años, Santa Teresa pasó 18 años en la aridez y ustedes no pueden pasar quizá 18 segundos. ¿Qué hacer en esos casos? Qué fácil es hacer oración cuando se encuentran esos gustos y esos contentos. Qué bien dice por ahí el autor de la imitación. Qué bien cabalga aquel que va en hombros de la gracia de Dios.
Pues sí, seguro, cuando el Espíritu Santo sopla, qué fácil, pero cuando no hay Espíritu Santo, no hay nave que se mueva y ésta no se separa del puerto. ¿Qué hacer? Y cuando, como suele suceder, no viene solo aridez, sino viene oscuridad, viene la impotencia del hablar y discurrir. ¿Qué hacer? Entonces la primera tentación es dejar la oración. Yo no sirvo para la oración. Allá que los teólogos, que los filósofos mediten, allá que los sabios mediten, las personas muy elevadas en criterio. Ese es el peligro de la aridez. ¿Qué hacer? Lo primero es buscar si nosotros mismos somos o no la causa de la aridez. Muchas veces, no digo yo que siempre, nuestra disposición, nuestras faltas veniales voluntarias durante el tiempo ausente de la meditación, tienen como consecuencia que en la oración nos encontramos en la aridez y en dificultad de pensar. Otras veces es debido a otras dificultades. Acabo de entrar en meditación, pero antes de empezar he leído una carta que me dice: queda usted separada del trabajo, es usted indigna de estar aquí. Pues, ¿qué meditación va a hacer aquí con esa carta que acaba de leer? No, es el efecto del estado de ánimo en que se encuentra. Otras veces viene la aridez de las tentaciones. La tentación está allí, vuelve y revuelve como mosca. ¿No les ha tocado esto por ahí? Una mosca tocando cabezas, entra, vuelve y revuelve. Ante un pensamiento que está constantemente molestando, viene la aridez, lo más natural. Así que la aridez puede tener varias causas. Nuestro estado de espíritu, una tentación de parte de mí o a veces en justa recompensa de nuestros pecados. Nos la envía Dios. Y ustedes saben, nuestros pecados nos privan del gusto de la oración. Cualquiera que sea la causa, ¿qué hemos de hacer? Por la aridez no dejemos la oración. Será penosa, será difícil, pero el perseverar en la oración, en primer lugar, es un acto de reverencia a Dios nuestro Señor, un acto de fidelidad a Él. Pues, ¿qué es? Es un temple de nuestro espíritu, porque el perseverar en las dificultades es obra de un carácter firme, y se deja la oración cuando se llega a tener dificultades, se trata de un carácter débil. No, nuestro carácter ha de templarse y se templa precisamente en la aridez. ¿Y cuántas veces Dios permite la aridez precisamente por este fin? Para que nuestro carácter se afiance y quede demostrado que hay un carácter firme. Por otra parte, ¿por qué no hemos de ofrecerle a nuestro Señor este pequeño sacrificio? ¿No quiso pasar Cristo nuestro Señor por este estado? Recuerdo lo que sucedió en su oración en el huerto. Es muy raro. Cristo tentado y es Dios. Se pasaba la noche en oración ¿cuántas veces? Y Él también pasó esa tarde, esa noche en el huerto con una frase: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Y el Padre sordo, angustia sobre angustia tal que le causó aquel sudor de sangre que penetró en el espíritu y le llevó hasta caer en tierra. Pasó por esta aridez. ¿Por qué no hemos de pasar nosotros por ella? Perseveremos en la oración. No la dejemos, aun cuando sea una oración árida y llena de dificultades. Les extrañó un poco que Santa Teresa hubo de pasar 18 años en la aridez, pero después de 18 años, la santa avanzó apresuradamente y llegó hasta aquella oración elevada que conocemos por sus propias obras. La aridez, las distracciones son en la oración como un túnel de ferrocarril. Vamos corriendo suavemente por una llanura en donde abundan los bosques, los lagos, los ríos, los montes, las cascadas, todas las bellezas en general. De repente, a la vuelta del camino, se mete el tren en un túnel y oscuridad. La belleza que veíamos contemplando se acabó. ¿Qué hacer? Esperar a que pase el túnel. Volverá a aparecer la luz y la belleza del panorama que venías contemplando.
Así pasará con la oración. Y si tuviéramos que esperar mucho tiempo, ¿qué importa? Estamos haciendo oración, seamos fieles a la oración, estamos reverenciando a Dios, estamos buscando el provecho de nuestra alma, y esto nos debe sostener aun cuando no haya facilidad, ni el gusto y el contento que debe tenerse en los días de consolación. Habría todavía que decir algo más acerca de las diversas clases de consolación, pero el tiempo ya no me deja hablar. No es fácil exponerlo. Quizá en otra ocasión lo digamos, por ahora concluimos con esta sola advertencia. Sean fieles en su oración, no la omitan. Tengan por cierto que, vencidas las primeras dificultades, encontrarán más facilidad en la oración mental. Estas dificultades desaparecerán, en parte naturalmente porque todo hábito, todo acto repetido crea hábito, y por lo mismo nosotros creamos nuestro hábito de pensar, de meditar. En segundo lugar y principalmente, Dios nunca nos deja sin recompensa, cualquier acto que hagamos por Él. Vamos a buscarlo en la oración. Perseveremos en la oración a pesar de las dificultades. Él se muestra generoso y nos ayudará y nos servirá eso para que mejoremos nuestra oración. Pero la razón principal para perseverar en la oración, aparte de que ahí encontramos nuestro provecho espiritual, está en esto, en que la oración es un acto de conversación con Dios, y conversando con Dios nos mejoramos, así como conversando con un sabio aprendemos muchas cosas. Conversando con Dios aprendemos la virtud y la santidad.